Y bien, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Homilía para el domingo 21 del tiempo ordinario, en el ciclo A, escuchando este año el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 16, en los versículos 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos, avanzamos en la lectura del Evangelio de Jesús según San Mateo, que es el Evangelio que corresponde al ciclo A de los 3 ciclos dominicales A, B y C. Un año San Mateo, otro San Marcos, otro San Lucas, y a San Juan lo vamos leyendo en otros tiempos del año. Y llegamos hoy a un momento crucial de la vida de Jesús. El examen de la fe de los apóstoles, el examen de la fe de la Iglesia. El texto que hoy se proclama es un desafío que llega hasta nosotros, lanzado a la fe de la Iglesia, a la confesión de la comunidad cristiana. Y a mí en particular, ¿quién dice la gente que es Jesús de Nazaret y quién digo yo que es Jesús de Nazaret? Un gran bienhechor de la humanidad, un guía espiritual digno de todo respeto, como otros, porque todas las religiones tienen sus guías y sus maestros. Buda, siglo V a.C., es uno de ellos. Y en esta milenaria y millonaria tradición están eminentes sabios de la humanidad, millonaria por los millones de adeptos que cada religión ocupa, eminentes sabios de la humanidad, como Lao Tse, como Confucio. Jesús es uno más en este concierto universal de los pueblos. Hace muy bien en seguirle lo que le sigue. Hermanos, si esta fuera nuestra respuesta, tendríamos que seguir pensando a ver si no nos hemos equivocado y tenemos que pasar a otra religión. Basados en un principio que es verdad, que toda noble y venerable religión lleva a Dios. El concilio nos ha tranquilizado en este punto. En este esfuerzo universal de la humanidad por alcanzar a Dios, las grandes religiones nos llevan a Dios, las grandes religiones que han gobernado la humanidad. Desde aquí se podría también introducir solapadamente otro principio, que todas las religiones son igual, porque todas conducen al mismo punto de salida, a ese Dios que un día nos creó. Dios es el juez de los actos humanos. Y ya es mucho llegar hasta aquí, porque de hecho
una gran parte de las legislaciones humanas funcionan al margen de Dios, como si Dios no fuera más que un estorbo para la soberanía humana, si acaso no es un contrincante que nos está perjudicando. Hermanos, al decir estas cosas es imposible apartar el pensamiento de lo que está ocurriendo en mi patria, de esta gran manifestación que están haciendo en Barcelona, una concentración como nunca se había pensado, el rey a la cabeza, fuera de las fuerzas políticas, por la paz y la convivencia humana. El Islam de ninguna manera justifica la masacre sufrida y esa amenaza de grupos extremistas se cierne sobre nosotros porque hay gente que piensa inmolarse matando a los demás y eso para hacer un obsequio a Dios. Hermanos, este terrorismo que llena la humanidad no lo puede bendecir Dios. Dicen que para hacer la homilía hay que tener a un lado la Biblia y a otro lado el periódico. Pues bien, tomo el periódico de hoy y dice en primera página que los homicidios aquí entre nosotros acaban de romper la cifra récord. Del 1 de enero de este año al 25 de agosto ha habido en Jalisco 828 homicidios, asesinatos. El mayor número desde 1997 cuando se abrió este tipo de registros. Las fuerzas de seguridad explican este aumento diciendo que es el combate entre los mismos grupos criminales que buscan una hegemonía. En este panorama, hermanos, ¿dónde está Dios? Han aparcado a Dios. ¿Dónde está la religión? Ninguna religión bien entendida invita a matar a nadie. Hermanos, qué lejos estamos de ese plan de paz que el Señor quiere para todos sus hijos. Volviendo a la pura frase del Evangelio, Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿De dónde ha sacado Pedro esta confesión? ¿Dónde la ha aprendido? ¿De dónde la ha deducido? ¿Quién se lo ha enseñado? No hay pensamiento humano que nos fuerce necesariamente a pronunciar esta confesión. Aquí se opera un salto a lo infinito, que no es un salto irracional, pero sí un salto mortal de abandono, en cuanto que la fe te pide sin condiciones la entrega plena de tu corazón. Jesús responde, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El acto de fe va unido a una revelación del Padre amoroso. Sin esta revelación no hay fe. La fe es un acto de abandono amoroso en los brazos del Padre, partiendo desde estas evidencias humanas que nos proporciona la razón, la experiencia, y que se apoya al mismo tiempo en una llamada insinuante que llega al fondo del corazón. Todo se junta. Desde aquí podemos entender esa frase sorprendente con que termina el Evangelio de hoy. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Uno piensa, y se ha explicado así, que es una orden temporal transitoria, porque Jesús resucitado mandará a sus apóstoles que salgan al mundo entero
Pero podemos suponer que hay algo más dentro de esa consigna. La fe, hermanos, es el secreto de la existencia. Y es lo más personal que anida en el fondo del corazón. Yo te puedo invitar a que hagas la experiencia, pero la fe como tal no te la puedo pasar, ni tú a mí la tuya. La fe es un purísimo secreto de amor. Dicho de otra manera, la fe es un enamoramiento de Dios. Y esto no se puede vender a nadie. Esto lo tiene que vivir uno, experimentar uno. Avanzando y dando cima a estos pensamientos, la Iglesia, hermanos, se sustenta en este acto amoroso de fe, la fe de Pedro, que la confesamos todos juntos. Si la fe es viva, de la fe nace nuestra generosidad. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Pues yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que yo puedo anunciar? ¿Qué puedo hacer por ti? La fe nos alienta y nos empuja. Cuando es grande la fe, de la fe arrancan las más nobles acciones. Domingo pasado, recuerden, nos quedábamos asombrados ante aquella frase de Jesús: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú has querido, que se haga según tu voluntad. Aquí aparece San Pedro como un gran creyente. Y entonces Jesús le dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. ¿Cuál es la piedra? La fe de Pedro. Y sobre esta fe Jesús ha levantado a su iglesia, y desde esta misma fe nos está asistiendo. Señor Jesús, ahora que como todos los domingos, tras la proclamación del Evangelio, vamos a proferir nuestra fe en el credo, danos la fe de Pedro, la fe sobre la que hoy estás construyendo tu iglesia. Amén. Bueno.